El Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad presentan. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo Conversadata. Nos acompaña Mercado Libre. Después de esta charla va a haber una sesión para que ustedes, una sesión de networking allá afuera para que ustedes conozcan cómo es la vida en Mercado Libre y si ustedes estuvieran interesados en aplicar a las diferentes posiciones que ellos tienen abiertos, son más que bienvenidos para hacerlo. En esta ocasión vamos a tener una charla un poco más técnica. Nos acompaña Chirix. Lo pueden encontrar en Twitter, así estás, ¿no? Como Chirix. ¿Perdón? Chirix 2. Entonces, es Machine Learning Leader en Mercado Libre. La práctica va a ser un poco más técnica, cómo se va a tratar de cómo evaluar de manera robusta modelos de clasificación. No sé si ustedes ya vieron esos temas, pero bueno, naturalmente hacer el modelo es la parte más divertida, pero su trabajo no se acaba ahí. Su trabajo tiene que ser continuo y estos modelos tienen que ser evaluados constantemente, so pena pues que les dé Alzheimer, ¿no? Eventualmente un modelo pierde su efectividad a medida que pasa el tiempo porque fue entrenado con cierta realidad. La realidad cambia y a medida que esa realidad cambia en el tiempo, el desempeño del modelo se va degradando. Estas métricas tienen que ser robustas y es precisamente de lo que vamos a hablar aquí, de cómo lo hace Mercado Libre. Entonces, pues muchísimas gracias. Adelante. Así, bueno, no se ve la primera, si quieren. ¿Podemos apagar la luz? ¿Dónde se apaga? Bueno, sigue sin verse. Bueno, les platico rápido. Esta es una aurora boreal, pero no se alcanza a ver bien, ¿vale? Hace un par de años fui con mi familia a Suecia, un viajecito y todo padre, ¿no? La idea era ir a ver auroras boreales y llegamos, ¿va? Las vimos, fotos, etcétera, ¿va? De regreso, platicando con mi esposa, le hago el comentario. ¿Sí me escuchan bien? No me quito el cubrebocas. ¿Sí? Ok. Le hago el comentario de que a mí lo que más me había gustado era el intenso color azul que tenía las auroras boreales. Obviamente se me quedó viendo con cara de, pues, que está marihuano, borracho, ¿qué le pasó? No era ese color, ¿va? Regresamos a la casa. Mi esposa, como buena mujer obsesiva con los colores, imprimió las fotos y llegó un día y me las muestra, ¿no? Y me dice, ¿de qué color ves esto? Obviamente, pues yo ya me lo sé, ya soy casado. Le digo, pues ¿de qué color quieres que lo vea? ¿Sale? Entonces a mí ya no me lo aplican, ¿sale? Los casados ya no peleamos por nada. Ustedes los solteros todavía pelean, alegan, con la ilusión de que creen que le van a ganar cositas, ¿sale? Igual otro día también me comenta mi esposa, tenemos un solicito de belleza que quiere cambiar los colores, ¿no? Eh, ¿Qué color lo veo mejor? ¿Fuchsia o magenta? ¿Sale? Y me enseña y sinceramente yo veía dos cartones rosas, ¿sale? Yo no veía ninguna diferencia entre esos dos cartones. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las mujeres, y en particular mi esposa, ve, no sé, 200,000 tonos de colores. Los hombres, o en particular yo, nada más veo 7 colores, los del arco iris, y se chingó, ¿va? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que los sistemas, ya sean de visión naturales o artificiales, tienen distintas maneras de percibir la realidad. Como dice Jesús, puede deberse al entrenamiento, puede deberse a los datos, puede deberse a la arquitectura, ¿sale? Y esa manera en la cual la perciben, nosotros la podemos definir como la robustez, es decir, qué tanto mi sistema es susceptible a los cambios o a las perturbaciones que vienen del exterior, ¿sale? Entonces, si quieres, póntela. ¿Sigue? Y no solamente con los colores, ¿no? Hay mil maneras de hacer que esto de evaluar estas perturbaciones. Es una ilusión óptica, ¿vale? Aquí tienen 12 puntos, yo creo que están ahorita viéndole y volviéndose locos porque no alcanzan a ver los 12 puntos al mismo tiempo, cambian de un lado a otro y ven de a dos, los que más ven de a cuatro. ¿Por qué vemos así? Porque el ser humano solamente en la visión periférica nos permite ver esos rangos, ¿no? Entonces, bueno, eso también es otra manera en la cual podemos estar evaluando podemos decir que somos más o menos robustos, ¿vale? Si le enseñáramos esta foto a un simio, el simio sí alcanza a ver los 12 puntos, ¿vale? Esto es su sistema de visión, es periférico más amplio y le deja ver estos puntitos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que lo que sigue. Esto es, digamos, una pequeña introducción de a qué nos referimos con robustez. La robustez es
nuestra capacidad para poder tolerar ese ruido de entrada, ¿sale? Para lo que son nuestros modelos. Eso tiene un montón de aplicaciones. Ahorita les voy a enseñar cómo lo hacemos en Mercado Libre, cómo lo medimos, pero solamente les voy a mostrar la parte de cómo podemos interpretarlo visualmente. Obviamente esto funciona. Dime. ¿Podemos hacer mirroring? Sí. Porque en la grabación no estamos hablando. Estamos capturando esa no. y no toda la pantalla. Un segundo. A ver, o ahí dale presentación otra vez. ¿Ya veo? Que déjale, voy a compartir los dos escritorios. No sé si se abre allá o se abre acá. Aquí va. Alineación, ¿no? Explicar. Ahí está, ¿no? Dale, no. ¿Se dejó? ¿No? Ahí está. Bueno, entonces, ese como es un problema muy, muy nuevo, como dice Jesús, el trabajo del científico de datos no termina al entrenar su modelo. Tal vez es uno de los trabajos, hay otro tipo de cosas que se tienen que hacer y generar algunas métricas. De ahí surgió este proyecto se llama al interno, se llama Wanda, es un proyecto que llevo yo, y la idea, como les decía, es generar un evaluador de robustez para modelos de aprendizaje basados en redes neuronales y específicamente en clasificadores. ¿Va? Ahorita vemos por qué tiene que ser así. ¿Sí? Pásale. Bien, vamos por el principio y me voy muy despacito. Ya le quité la mayoría de las láminas que tienen que ver con mate para que no se me estresen, ¿vale? Entonces, vean, tenemos, este es un clasificador, así es como funcionan en general. Tenemos un vector de entrada con un montón de features, es decir, con valores que le pueden ir asignando a cada uno de los elementos. Tenemos nuestra red neuronal, una caja oscura, que no sabemos cómo trabajan al interno, pero a todos nos encantan. Y nuestro vector de salida, ¿sale? En esos vectores de salida nos da la probabilidad de que caiga en una o en otra clase, dependiendo del tipo de clasificador. Donde tengamos la probabilidad más alta, es donde va a ser la clase que va a estar prediciendo nuestro clasificador, ¿sale? Matemáticamente se ve así, eso si quieres, pásale, no tanto. Entonces ahora imagínenselo, tenemos este clasificador, ¿va? Vamos desde el principio. ¿Cómo funciona todo esto del ciclo de hacer un modelo de clasificación? Tenemos lo que son nuestros elementos de entrada, ¿sale? Todo nuestro conjunto de entrenamiento de datos. En este caso tenemos dos tipos de, digamos, de clientes, lo que serían nuestros clientes humanos y lo que serían nuestros clientes aliens, ¿sale? Los humanos son claramente distinguibles, son personitas que tienen como ojitos, etcétera, ¿vale? Y todos los aliens pues, son muy similares, pero todos son verdes, ¿va? Tenemos algún algoritmo de entrenamiento, el cual genera nuestra red neuronal, y a partir de eso generamos un modelo, ¿vale? ¿Cómo los probamos estos modelos? Le pasamos una entrada, es decir, un X0 que nunca ha visto el modelo, le ejecutamos en el modelo y nos devuelve lo que es la salida, nuestra f de X0, ¿sale? Si en el modelo el resultado de la clase le dice que es humano, lo va a clasificar con el score más grande, ¿no? Entonces, más o menos a grandes rasgos, así funciona. ¿Sale? Ok, esta es la parte de las perturbaciones. Los modelos son vulnerables a perturbaciones adversariales y no adversariales. ¿A qué voy con eso? ¿Vale? Tenemos un elemento que vamos a estar ingresando en nuestro modelo, que en este caso sería un alien. ¿Vale? Nuestro modelo lo clasifica, y si funciona bien nuestro modelo, lo va a clasificar como un alien, ¿vale? Que es donde le dio más. Aquí viene lo interesante. De forma natural, ya sea aleatoria o por alguna otra situación, o de forma premeditada, pueden existir ataques. ¿Vale? ¿Qué son estos ataques? Puede ser algún caso en alguna imagen donde hagamos algún pequeño cambio y el clasificador ya no lo distinga. A lo mejor tenemos un clasificador de perros y gatos. Le cambiamos algo muy chiquitito, no lo alcanzamos a percibir como humanos, pero el clasificador sí. Entonces ya no lo clasifica como perro, sino como gato o viceversa, ¿no? Eso es, digamos, en ataque. Pero también esos fenómenos se dan de forma natural ya en sistemas empresariales muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque la alimentación de nuestros modelos generalmente no viene de una sola fuente cuando ya están, digamos, productivos. Los features empiezan a llegar de varias fuentes, empiezan a llegar a destiempo, empiezan a llegar desfasados, etcétera, ¿no? Entonces, eso también genera otro tipo de ruido, ¿va? Un ejemplo adversarial no es más que una perturbación, y por una perturbación vamos a entender una pequeña modificación en la entrada, algo muy, muy chiquitito que nos esté cambiando algún feature o algo así. Imagínenlo como si tuvieran un clasificador para una solicitud de crédito, ¿no? En la solicitud de crédito a lo mejor les piden, no sé, su sueldo, sus puntos del buró de crédito y
el color de sus ojos, ¿va? A lo mejor en el sueldo, a lo mejor le ponen, ok, tengo ojos cafés, mi buró de crédito me da 800, estoy perfecto, ¿vale? Y mis sueldos son de no sé, 20,000 pesos, ¿vale? Los modelos de redes neuronales son muy susceptibles a los cambios. Y realmente no sabemos por qué suceden así. Yo creo que en sus clases ya habrán visto que son cajas negras que ni los matemáticos ni los estadísticos entendemos. ¿Vale? Los ocupamos, nos gustan y todo, pero realmente no sabemos cómo trabajan al interno. ¿Vale? Entonces, ese tipo de debilidad es lo que se puede aprovechar para esto. Entonces, volviendo al ejemplo, si tenemos nuestro modelo clasificador, puede ser que con esos datos nos dé que somos sujetos de crédito. A lo mejor si lo cambiamos por 1 centavo o 2 centavos, de momento, pum, agarra y nos dice que ya no somos sujetos de crédito. ¿Vale? O a lo mejor a la inversa, si somos muy malos y encontramos cuál es el feature que puede estar haciendo que ese clasificador nos autorice un crédito, simplemente aumentando 1 peso o 1 centavo de nuestro sueldo, podemos ser sujetos a eso, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, sería una perturbación a modo de ataque, y ya vemos también lo que sería una perturbación a modo de forma natural, ¿no? Y eso lo que hace es que, digamos, tenemos nuestro ejemplo, nuestro alien, ¿vale? Esto lo vamos a llamar una distorsión. Tenemos nuestro ejemplo original o natural. Le agregamos una distorsión chiquita, en este caso nada más le estamos agregando su ojito, ¿sale? Y al meterlo al modelo, ¿qué es lo que hace el modelo? Para nosotros, a simple vista, desde afuera sigue pareciendo un alien, pero para el modelo ya pasa a ser un humano, ¿vale? Este tipo de cosas es crítico para lo que son las aplicaciones de cómputo de visión, pero también para la parte de prevención de fraude. En cómputo de visión, obviamente, los sistemas de manejo autónomos o aquellos sistemas que controlan elementos que tienen que comparar la realidad contra otra cosa son muy susceptibles a esto. Entonces, por eso es bien importante evaluarlos. ¿Esto por qué? Pues porque tenemos este tipo de cosas también en la realidad, ¿no? O sea, pruebas, cosas donde no sabemos si es si sí, si no. ¿Vale? También la naturaleza nos da este tipo de cosas. Como tal, el mundo es adversarial. Estos son ejemplos de lo que un clasificador normal de esos que encuentran ya modelos ya hechos en Google, encuentran, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si a ver, es una ardillita, ¿vale? Y nos dice que es un león marino, ¿vale? Tenemos por allá, bueno, un honguito que lo clasifica como si fuera un pretzel. Y esto ni siquiera es, como les decía, ¿no? Debido a un ataque. Los clasificadores son muy susceptibles, y puede pasar que aunque le inclines tantito la imagen, o se la gires, o incluso hagas cosas como el shift, ¿cómo se dice? O el desplazamiento, que a lo mejor la muevas tantito hacia abajo, hacia arriba o algo así, también ya empiezan a perder como cuál es a la clase a la que pertenece, ¿no? Entonces, todo eso hay que saber qué tanto soporta nuestro modelo, qué tan robusto es, qué tan eficiente es para tolerar ese tipo de cosas, ya sea de forma natural o de forma artificial cuando se le presentan. ¿Vale? Y aquí voy con unas definiciones súper rápidas. Tenemos un ejemplo perturbado, no es más que un ejemplo original con una perturbación, ¿vale? Lo que decíamos, un pequeño cambio, ¿vale? Tenemos un ejemplo adversarial, que es un ejemplo perturbado, que hace que el clasificador cambie de clase. Y dentro de esos dos tenemos dos tipos de ataques. El ataque no dirigido, que lo único que estamos buscando es que nuestro clasificador cambie de categoría, no nos importa cuál. Imagínense que tenemos un clasificador que identifica perros, gatos y caballos. Yo puedo estar satisfecho con un ataque no dirigido, haciendo que el clasificador, cuando yo le enseño una foto de un perro, me diga caballo o gato, ¿vale? Eso es un ataque no dirigido. Simplemente quiero que cambie, no me importa cuál. Y un ataque dirigido es, ok, yo le enseño la foto de un perro y quiero que me diga que es un gato, ¿vale? Entonces, bueno, nada más es para que tengan una ligera idea de cómo se hace al interno. Lo que hacemos es que hay varias maneras de medir. Yo creo que ya de sus clases de geometría analítica de la primaria se acuerdan que tenemos espacios normados. Esos espacios normados se miden de forma distinta, ¿vale? Aquí, nada más para que tengan una idea, tenemos lo que es la L1 norma, que sería la distancia que conocen ustedes de, de distancia euclidiana, ¿vale? La L2 norma, la distancia Manhattan, que se mide de esta manera, y la L infinita norma, que digamos es la distancia máxima que existe entre los dos puntos de la coordenada, ¿no? Esto, ahorita van a ver para qué sirve. ¿Pásale, mano? ¿Pásale? Ok. Como les decía, nosotros, ¿para qué construimos estos evaluadores? Lo que queremos es verificar que el sistema produce respuestas consistentes a pesar de las perturbaciones, ¿vale? Nosotros, si le pasamos una imagen de un perro y está girada, queremos que siga diciendo que es un perro. Si le pasamos la imagen, aunque esté en blanco y negro, de un gato, queremos que siga diciendo que es un gato, ¿vale? Entonces, como les decía, hay varios tipos de perturbaciones. Por ejemplo, puede estar lo que decía Jesús, el, el cambio el desplazamiento de la distribución. Es decir, los modelos se entrenan con una cierta data, pero esa data va evolucionando con el tiempo.
Entonces eso genera un cambio en las distribuciones, ¿sale? Tenemos también modelos que, bueno, las perturbaciones pueden venir también de entradas adversariales debidas a ataques, como les decía. Existen algoritmos que se dedican justamente a eso, a buscar cuáles son las debilidades de estos modelos para poderlos atacar. Hay un montón de estudios y papers de eso, ¿sale? Tenemos lo que son perturbaciones no adversariales debidas a ruidos aleatorios, ¿no? Y tenemos también algunas perturbaciones que se deben a cómo estamos ajustando nuestros parámetros de nuestro modelo, ¿vale? Okay. Esto es más o menos cómo funciona la perturbación, a ver si aquí no los pierdo, ¿sale? Imagínense que estas son las fronteras en unos hiperplanos ahí medio exóticos de su modelo, ¿sale? De cómo clasifica. La clase que estamos buscando vive aquí adentro y las otras viven por acá, ¿no? En dos planos, perdón, en un plano. Entonces tenemos aquí lo que es nuestro ejemplo original. Estos serían ejemplos adversariales, ¿sale? El que está más, mientras esté más alejado, menos poderoso es el ejemplo, o menos poderoso es el ataque. Mientras esté más cerca de aquí de las fronteras, más poderoso es, ¿vale? Entonces, eso ahí, ¿vale? De la perturbación. Existe algo de forma teórica que se llama la perturbación adversarial mínima, que digamos que es esto, que es la frontera donde nuestro modelo hace ese cambio de clase a partir de cambios en las entradas, ¿sale? Entonces, esto es lo que buscan los algoritmos que atacan a los modelos, ¿sale? Buscan esta frontera de aquí. Nosotros, ¿cómo le hacemos para evaluar la robustez? Buscamos este circulito verde. Este circulito verde lo que hace es que no me dice cuál es la mínima, sino al contrario, lo que hace es que busca, digamos, la frontera inferior. La frontera inferior lo que me dice es, adentro de todo esto no hay ejemplos adversariales, ¿sale? Entonces, digamos, es como una zona segura. Mientras más cerca esté esta frontera de esta frontera, quiere decir que el modelo cada vez es más robusto. Y mientras más grande sea esto, más robusto va a ser mi modelo, porque al interno no existe nada que lo pueda estar alterando. ¿Ah? Bueno, esto es súper rápido, a ver si no los quiero perder aquí. ¿Vale? La intuición de todo esto, yo creo que se acuerdan de sus clases de álgebra, de las fórmulas que son Lipschitz y la condición de Lipschitz. Ahí nada más les recuerdo. La condición de Lipschitz dice que la distancia entre f de x menos y de x menos menos f de y es menor o igual a k veces la distancia que hay entre x y y. ¿Vale? Es algo así como lo que entra, un cambio en la entrada. Si yo meto algo chiquito en la entrada, el cambio que veo a la salida debe ser chiquito, debe ser proporcional, ¿sale? Si meto un cambio grande en la entrada, el cambio a la salida debe ser también proporcional, ¿sale? Eso es lo que dice la constante de Lipschitz y eso es lo que hay como por atrás de todo esto, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos, como les decía, las redes neuronales no sabemos cómo trabajan al interno, pero podemos darnos una idea de cómo podríamos estar explorándolas, cómo podríamos ver algo que pudiera estar funcionando. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en cómo recibe las entradas y cómo nos devuelve las salidas. Mientras al interno no sabemos qué está haciendo, pero sí sabemos qué nos está devolviendo. Entonces, por eso podemos explorar esas salidas, ¿vale? Entonces, de la intuición esta de que les decía de que si algo tiene que ser Lipschitz continuo, podemos obtener esta fórmula que es la que nos ayuda a definir este círculo de robustez, ¿va? Y bueno, esto es más o menos cómo funciona el interno. Definimos una frontera inicial a partir de esta formulación que les platiqué. Generamos puntos aleatorios y de eso estamos comparando la entrada contra la salida n veces y de eso generamos un radio que nos dice de qué tamaño es la robustez, ¿vale? No voy a entrar en detalles para no aburrirlos. ¿Vale? Y vamos a entrar a algo más interesante. ¿Quieres mano? Les voy a enseñar un ejemplo real de cómo se ve esto. Ahí se ve. Sí. Ok. Es un ejemplo con el dataset que es el MNIST. Ya lo conocen de sus clases, sí, que se ocupa comúnmente. Este dataset es un dataset que se compone de 60.000 imágenes, si mal no recuerdo, con números escritos a mano. ¿Vale? Con esto vamos a entrenar nuestra red neuronal. ¿Okay? Pero vamos también a tener otro dataset que es el ampliado, o así le definimos para este problema, que es un MNIST. Es el mismo dataset, pero nosotros le estamos metiendo ruido. ¿Vale? Es este ruido. Le metí un ruido más o menos fuerte para que sea distinguible. Estoy metiendo un tipo de ruido que se llama shot noise. El shot noise es lo mismo que ven, que ya no les tocó. Pero bueno, las primeras cámaras digitales cuando tomaban fotos se veía así como un polvito que brillaba, ¿sale? Eso es porque los electrones
no los alcanza a cachar bien el detector de imágenes. Entonces ese ruidito empezaba a salir ahí. Ahorita ya no se ve casi, pero antes se veía mucho, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos dos datasets, que es el original y que es el perturbado, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que construimos dos modelos. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es, ok, yo tengo mi modelo con los datos originales, y entonces digamos que ese sería mi modelo original, ¿vale? Y voy a construir un modelo más robusto. El modelo más robusto para entrenarlo va a tener los datos originales y los datos perturbados, ¿vale? Entonces el modelo va a aprender de las dos maneras, va a memorizar tanto estos como estos, el robusto, y el original solamente va a aprender de estos, ¿va? Ocupamos el mismo tipo de red neuronal, en este caso una feedforward, súper sencillita, ¿vale? La dejamos, las entrenamos, vemos que tiene el mismo número de parámetros, ¿vale? 101,000 parámetros, ¿no? Y generamos lo que sería nuestro modelo robusto, lo que les decía, simplemente en lugar de tener 60,000, lo vamos a entrenar con 120,000, que son los 60,000 originales más los 60,000 perturbados, ¿va? Y creamos la misma arquitectura, pero otro modelo, ¿vale? Con más datos, ¿vale? Mismo número de parámetros, etcétera, ¿okay? Vemos que, por ejemplo, el accuracy en ambos es de 97 punto algo, en este caso para el modelo robusto es de 97,71, para el modelo no tan robusto 97,67. El accuracy, hay un montón de trabajo hecho previamente que nos dice que no va de la mano de la robustez, entonces no quiere decir que el modelo mientras tenga un mayor accuracy va a ser más robusto, ¿sale? Pues son completamente independientes. ¿Sí? ¿Hay alguna métrica que se relacione con la robustez? De momento de las que tenemos, no. ¿Vale? Para eso, justo por eso salió que creamos Wanda, que no existía métrica, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tenemos eso, evaluamos la robustez. En este caso vamos a evaluar primero la robustez de lo que sería un proceso no dirigido, ¿vale? Es decir, lo que va a hacer es que va a evaluar todas las clases y nos va a decir de qué tamaño es la robustez, ¿vale? Nosotros le decimos cuál es el radio de perturbación y cuál es la L norma. Lo que les decía, la L norma es la distancia, es la manera en la cual estamos midiendo esa diferencia en las entradas, ¿vale? Como son imágenes, tenemos que ocupar la L infinito norma. Ahí si quieren entrar más a detalle, hay un libro que se llama La Enciclopedia de las Distancias, que ahí habla bien de qué son los espacios normados, la L1 norma, la 2, la 3 y demás, ¿no? Entonces pueden ocupar eso para darle un ojito ahí. Si se fijan, entonces tenemos los dos modelos. Tenemos el modelo normal y nuestro modelo robusto. Aquí vemos ya la evaluación. Wanda lo que devuelve es un indicador que no es que le podamos dar un umbral, es decir, no es como que digamos, me da 5 y ya puedo decir que es robusto, o me da 10 y ya puedo decir que es robusto. Más bien el caso de uso de esto es que lo evaluamos con una versión y podemos a lo mejor generar otra versión y ya decimos, ok, ¿es más alto o es más bajo? Si es más alto es más robusto, si es más bajo no es menos robusto que la versión anterior, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestros dos clasificadores. El primero nos dio una robustez de 0.0091, el segundo, el más robusto, evaluándolo, nos da 0.0095, ¿vale? Entonces, ya por lo que decíamos, la hipótesis es cierta. De ese clasificador más robusto entrenado con ejemplos que fueron a los cuales se les metió ruido, es más robusto, ¿vale? Pero lo que podemos hacer ahorita es que lo vamos a evaluar de manera empírica para que veamos de qué se trata. Antes de eso, tenemos también la evaluación de la robustez por cada una de las clases, es decir, qué tan robusto es para el número 0, qué tan robusto es para el número 1, para el número 2, para el número 3, etcétera. Si se fijan, hay clases o números que es exactamente la misma robustez, por ejemplo, el 0, y en el 1 sí cambia, en el 2 es idéntica, ¿vale? No quiere decir que cada una de las clases tenga que tener la misma robustez. Puede darse el caso de que dependiendo de cómo esté el dataset, que sea balanceado, imbalanceado, etcétera, también eso puede afectar, ¿no? Puede afectar también al interno el diseño, puede afectar el tipo de arquitectura que estemos ocupando en la red neuronal, cómo está trabajando hacia la salida, ¿vale? Entonces, bueno, la robustez tampoco no es homogénea para todas las clases. En este caso, para el dirigido, podemos observar eso, ¿no? Entonces, ahora sí, miren, vamos a ver la manera empírica. ¿Cómo lo vamos a validar de forma empírica? Voy a ocupar uno de los métodos que les digo que existen para generar ejemplos adversariales o ataques adversariales. Este es un algoritmo relativamente nuevo, tendrá unos 6, 7 años tal vez, yo creo que menos, que es el algoritmo de Carlini y Wagner. Ellos presentaron su paper en una conferencia NIST hace un par de años, y es un algoritmo muy eficiente para generar ejemplos adversariales, ¿no? Entonces, lo que hago es que voy a ocupar ese algoritmo y digamos que tengo estos datos que nunca han visto ninguno de mis dos modelos, ¿vale? Son estos datos de aquí.
Estos datos son los que voy a meter de entrada a el modelo que va a generar los ejemplos adversariales o los ataques, ¿vale? Y una vez que hace eso, bueno, antes de eso, vamos a ver primero cómo los clasifica. Este es el modelo, digamos, el no robusto, el original, ¿vale? Si se fijan, los clasifica perfectamente. Es un 7, hizo la predicción de un 7. Un 2, hizo la predicción de un 2. Y aquí vemos que en ninguno de ellos se equivoca, ¿vale? El modelo robusto, exactamente lo mismo. Tenemos un 7, predice un 7. Tenemos un 2, predice un 2. Y lo mismo para todos los ejemplos, ¿va? Una vez que generamos los ejemplos adversariales, vamos a validar, ¿vale? Esto, aquí está. Este es el modelo y estos son los ejemplos adversariales. Si se fijan, tienen ahí un ligero ruidito, se alcanzan a ver como unos puntitos, que es lo que generó el algoritmo de ataque, ¿va? Para nosotros sigue pareciendo un 7, este sigue pareciendo un 2, pero para el modelo no robusto no, ¿sale? Este 7 es un 3, este 2 es un 1, este 9 es un 4, este 5 es un 6, ¿sale? Y si se fijan no es mucha la diferencia, por ejemplo, este es el ejemplo adversarial del 5, vemos acá el ejemplo adversarial, perdón, el ejemplo original del 5, a simple vista no se percibe, ¿va? Pero el modelo sí lo alcanza a percibir. Entonces todo esto ya lo validamos y vemos que nuestro modelo original pues no es lo suficientemente robusto porque le metemos tantito ruido y hace ese cambio de clase que estamos buscando. ¿Vale? Este 5 lo vuelve un 3, este 9 un 4 y así sucesivamente. ¿Vale? Con esos mismos ejemplos adversariales se lo pasamos a nuestro modelo robusto y vemos que el modelo robusto no tiene problemas. ¿Vale? Entonces esta sería la manera de medir empíricamente que realmente la métrica que estamos generando es confiable y es una métrica que sí es que nos está diciendo si es más robusto o menos robusto el modelo. ¿Sale? Aquí no tuvo ningún problema. ¿Levantaste la mano? Perdón. Ah, no. Ah, ok. Entonces, bueno, eso es un poquito de cómo se evalúa la robustez. El tema de la robustez es un tema que está muy ahorita en el estado del arte. De hecho, hay poco trabajo. Por ejemplo, en IBM está el trabajo de Lily Wang. En Apple no tienen, de hecho, si buscan en Apple las posiciones, ahorita están buscando científicos que hagan investigación en robustez y en fairness. En Facebook tienen un proyecto que se llama Triton, que están tratando de hacer algo del estilo. ¿Por qué? Porque la parte de la robustez ahorita es muy importante porque tiene un montón de usos. El mercado libre, ¿en qué lo estamos ocupando? Por ejemplo, en la parte de cómputo de visión, tenemos un squad dedicado al puro cómputo de visión que se dedica a buscar marcas piratas, logos piratas, prendas piratas, etcétera, ¿no? Entonces, si algún atacante o alguien que quiera vender esos productos se encuentra una manera de burlar los modelos, va a poder empezar a vender piratería, ¿no? Entonces también tenemos que asegurarnos de que los modelos sean lo suficientemente robustos para no caer en ese tipo de ataques, ¿vale? Tenemos otra que también están, bueno, también la parte de prevención de fraude. Como les digo, esto es aplicable tanto a imágenes, les enseñé imágenes, porque es lo que más fácil podemos nosotros distinguir, pero también funciona con datos tabulares, ¿vale? Y con datos tabulares, pues en Mercado Libre tenemos un montón, toda la parte de crédito, toda la parte de riesgo, toda la parte de las ventas, etcétera, ¿no? Entonces también nos interesa mucho que nuestros modelos, las siguientes versiones de lo que estamos sacando siempre sean más robustos, ¿no? Esto para evitar un montonal de problemas. Generalmente las empresas grandes que se dedican a transacciones como Mercados Libres, todos los días estamos bajo ataque, todos los días. O sea, no hay un solo día que no estemos bajo ataque. Entonces tenemos que estar evaluando esto constantemente para evitar este tipo de problemas, ¿no? Pues bueno, chicos, eso es básicamente lo que les quería platicar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si haya quedado claro. ¿Sí? Por comentarios como que aguantar, le alimentan los ejemplos de ataques, digamos. Este, Tiene que tener no, Wanda mide la variación de lo que está en la entrada con la salida y a partir de eso evalúa la robustez dependiendo de varios ejemplos que le pasas, pero ejemplos normales, no tienen que ser adversariales. Pero no tiene que, como ahorita por No. entendimos de los modelos que iban a Wanda es nada, digamos, Wanda es la biblioteca que hace lo mide la que mide, robustez. nada más. Ok. Ajá. Y ahorita lo que hice fue enseñarles de manera empírica cómo se puede medir, que sí es cierto. Sí. Entonces, como funciona Wanda era, o sea, yo sé que ese dato pertenece a esta clase, Ajá. si lo perturbo un poquito, veo cuántos de ellos se salen. Más o menos. Veo qué tanto lo tengo que perturbar en una dirección dependiendo del tipo de medida que esté ocupando. ¿Sale? Por eso les decía que existe lo de las normas. Para imágenes ocupamos la L infinito norma. ¿Por qué? Porque estamos afectando todos los píxeles. Si estamos en datos tabulares, ocupamos la L1 norma o la L2 norma porque vamos en un dataset o en algunos features más puntualizados, ¿no? Puede ser a lo mejor, como les decía, si es de crédito, a lo mejor en el sueldo nos vamos. O a lo mejor nos vamos en no sé, cualquier feature que queramos.
¿Vale? Entonces, por eso ocupamos distintas formas de medir la distancia entre los puntos. O sea, para este dato, eso es como la distancia mínima, o sea, Más o menos. Tú le dices de qué tamaño quieres que sea la perturbación y a partir de eso empieza a meter perturbaciones chiquitas y empieza a validar eso. Por eso evalúa al interno la condición de Lipschitz de los gradientes de todos de la red neuronal, los colecta y a partir de eso empieza a evaluar. entonces ustedes lo usan para evaluar sus propios modelos. Cuando construyen el modelo, pues va a ser una diferencia. Eso está padre. El anterior. O este es menos robusto. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor lo entrenas con muchos más datos y no es tan robusto. Entonces, esto es, digamos, un warning antes de que salga a producción. Por ejemplo, o sea, ahorita lo dijimos como con un tipo de ruido. Ajá. Cuando ustedes hacen como el estudio, se tienen que imaginar todos los posibles tipos. Ah, eso es lo interesante. Y ahí no les puedo decir cómo funciona, pero Wanda funciona con todo tipo de perturbaciones. O sea, no importa, agarra todas. Y ya se las sabe. Tiene una manera al interno de saber cuáles son y cuáles no son. O sea, abarca todas las posibilidades. Ahorita le metimos un tipo de ruido, nada más, para validar eso. Pero al interno tiene muchísimas cosas para hacer, para evaluar eso. Digamos que esa es como la magia de esto. Y ese es, por ejemplo, lo que lo hace superior, por ejemplo, a lo que hizo Lily Wang en IBM. Ellos sí ponen el ruido específico, nosotros no, nosotros abarcamos todo. O sea, y no es solo como una biblioteca de todos los ruidos que No, que no, no. inventan los ruidos, digamos. Algo así. Que hacen fraude, a lo que fueran, esta máquina Sí, exacto. El tema es que, por ejemplo, en el tema de fraude, diario se están inventando nuevas cosas, porque la gente que hace fraude no tienen una idea de las mil y un cosas que se inventan para poner cosas, ¿no? O sea, cosas que van desde la ingeniería social hasta cosas que afectan otro tipo de comportamientos y demás. O sea, hay mafias dedicadas al fraude en las empresas de comercio electrónico, ¿no? O sea, hay mafias dedicadas a tratar de generar comportamiento fraudulento en Amazon, en Mercado Libre, en eBay, en todos. Y como les digo, todos los días es lo mismo, todos los días hay que estar evaluando esto. requiere que la reentren en algún No, momento. no necesita ruidos por las condiciones que evalúa, ni siquiera reentrenarse ni nada. Yo tengo una pregunta sobre, bueno, tú conoces nuestro trabajo y sabes que yo soy abogo mucho por la interpretabilidad. Ujú. Entonces, pues hasta ahorita las redes neuronales no son interpretables. Nada. No una línea de defensa más efectiva sería precisamente esta capa de interpretabilidad y que por lo tanto forzosamente nos obliga a utilizar modelos con menor poder predictivo. O sea, no sería una línea de defensa más efectiva en un modelo interpretable. De hecho, no compiten, son complementarios. Tenemos otro proyecto que está en vía de desarrollo, se llama Galactus, y Galactus va a estar midiendo la parte de la interpretabilidad. ¿Alguna razón por la que están personas? Ah, no, nomás porque ese me gustó. Como yo les llevo, eso me gusta. Ok, ¿algo que les puedo platicar sobre Galactus? No, todavía nada. Ok, ¿esto es open source? No, nada. Algo de su trabajo se va a liberar en open source. Sí, se va a liberar una versión light de Wanda, no sabemos cuándo y no sabemos qué va a llevar, pero va a llevar una partecita, no va a llevar todo, sobre todo la parte esta de los múltiples ruidos, múltiples maneras de evaluar, eso no va a ser open source, tal vez alguna otra partecita de Wanda, algo más focalizado, sí puede ser open source, pero todavía estamos pensando qué puede y qué no puede ser. Ahorita es 100% propietario y súper cerrado. Okay. Bueno, no sé si hay más preguntas de las técnicas, porque si no... Creo que sí. Amazon tenía una duda así como publicidad, o sea, si en la red neuronal hubiera cómo cuantificar incertidumbre, o sea, ahorita las decisiones como los boundaries son muy fijos, o sea, son muy rígidos, ¿no? Ajá. Y entonces te sales tantito y ya te cambiaste de clase. O sea, si tuvieran como una franja de incertidumbre, te ahorraría el problema de... O sea, porque tú te decías, podrías decir, o sea, esta clase, pero tengo 50%, o sea, no estoy seguro
parte del problema, ¿no? O sea, Bueno, sí, es que viene de parte de lo que decía Jesús, o sea, el problema de las redes neuronales es que son cajas negras, realmente no sabemos cómo funcionan, no sabemos qué hacen adentro, no tenemos cómo interpretar. Exacto, exacto, no sabemos qué hacer adentro, entonces muchas cosas realmente las intuimos, por ejemplo, como esto de cómo puedes pasar a la salida, a la entrada, pero lo de adentro no tenemos ni idea qué esté pasando. Entonces, podría ser, lo veo complicado, pero podría ser si alguien llega a interpretar algo que pueda estar haciendo adentro. Yo creo que podemos pasar a un par de preguntas, un par o más de un par de preguntas, ¿Sí? más sobre o sea, ¿qué tipo de perfiles desarrollaron esto? O sea, Ok. ya se requiere maestría, no se requiere maestría, Sí. ya más del hardware. En Mercado Libre hay cabida literal para todos. También depende mucho de qué es lo que te guste, qué es lo que no te guste. Hay quien se orienta más al software, hay quien se orienta más a la matemática. Por ejemplo, Glenda es doctora y ella hace más software, ¿vale? Entonces, también depende de qué es lo que te guste. Para el perfil que generó esto, en particular soy yo y mi equipo, sí se requiere nivel maestría. Necesitas conocer un tanto y muchos fundamentos matemáticos, como ya vieron. Ahorita les quité todas las láminas que teníamos de mates más complicadas. No tiene que ser una maestría en ciencia de datos propiamente. Yo no tengo maestría en ciencia de datos, yo soy maestro en ciencias, con especial en astronomía. Entonces, pues bueno, sí necesitas un nivel cierto nivel de matemáticas para hacer este tipo de cosas, pero como les decía, hay otro tipo de cosas que puedes estar haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor entrenar modelos, evaluar problemas del negocio, no requiere eso. Sí requiere mucho el feeling de que sepas identificar qué es un problema de negocio, qué le puede dar valor. Eso es a veces hasta un poquito más valioso que de dónde venga, ¿no? Tenemos en el Mercado Libre personas que son economistas, hay personas que son, por ejemplo, las personas que están trabajando en lenguaje natural, hay filósofos, hay personas que son lingüistas, ¿qué otros? Bueno, hay muchísimos perfiles. El chiste es que te guste y tengas una base más o menos sólida dependiendo del área que estés. No sé si eso resolvió la pregunta o ya le metí más ruido. No, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué avenidas hay para comenzar en el Mercado Libre? Hay internships, hay Sí. Ahorita justamente estamos bueno, ahorita ya no es época de inscripción, pero viene la siguiente ola para septiembre. Tenemos un bootcamp. El bootcamp, ¿cómo es el proceso? En el bootcamp buscamos recién egresados o estudiantes de los últimos años de licenciatura o de maestría. Se les aplica un examen y si pasan ese examen, acuden a una entrevista técnica. Si pasan la entrevista técnica, ya son parte de Mercado Libre, aunque sea en el bootcamp. El bootcamp es un proceso de 2 meses, me parece, donde nosotros les enseñamos todas las bases que necesitan para aplicar cosas de Machine Learning o de Data Science. Es que hay dos bootcamps, perdón, los de Data Analytics. Está el bootcamp de Machine Learning y está el bootcamp de Data Analytics, ¿vale? Dependiendo de sus intereses, se pueden ir por uno o por el otro. En esos 2 meses nosotros los dejamos ya listos para empezar a trabajar e integrarse a cualquiera de los equipos de Mercado Libre relacionados con Machine Learning o con Data Analytics. La siguiente ola, si quiere, les paso la información con Jesús, es para septiembre. Ahorita ya está corriendo ya las entrevistas de esta ola que está corriendo y está abierto para toda América Latina, desde México hasta Argentina, ¿no? Y esos son los únicos requisitos. Nada más ser estudiante de los últimos años, de preferencia de alguna carrera afín, pero si demuestran conocimientos, no importa la carrera de la que vengan, ¿no? Okay. Creo que mi pregunta final en cuanto a esta cuestión sería ¿cuáles son los perfiles más alejados a la matemática? O sea, esto por supuesto, que es una librería, que es un conjunto podemos decirlo que es un framework de validación de modelos. Uh-huh. Pero pues no es lo único que desarrollan los grupos de Mercado Libre. Entonces, la cuestión de diseño, ¿qué papel juega en el trabajo de ustedes? ¿O diseño de software o diseño de...? Diseño de producto. Ok, ¿eso lo puedes contestar tú? Sí. Bueno, es que David es manager de Credits en México,
Entonces él lleva todo, David Cruz, es ¿Manager de qué? de créditos Ah, ok. de Mercado Libre en México. Él lleva todos los equipos de producto de crédito. Entonces, si quieres, él creo que es el más indicado para contestar esa. Ahorita tenemos, ha estado creciendo, digamos, el equipo en diferentes áreas. Mucho, como saben, viene de Argentina, viene de Colombia, y ahorita estamos trayendo muchas soluciones para acá, porque de repente gente que nos está yendo en Argentina, pero estamos contratando acá y estamos viendo que la oficina sea más grande. Entonces, ahorita traemos de desarrollo de software, como tal, pero también traemos de UX, traemos de productos. Entonces está creciendo en estas áreas. Seguramente vamos a traer más. Ahorita lo que traemos, que también hay bootcamp y también hay otras formas en las que los acompañamos al principio. Mi pregunta más bien es el rol que juega el UX en los proyectos de Machine Learning o los proyectos de datos. Como que es un poquito alejada en realidad. Pues no sé si tú hayas tenido algún proyecto de UX. No, sí, es un tanto alejado, más bien se enfocan mucho en resolver los problemas del negocio y ellos nos dicen cuál es el problema a resolver. Por ejemplo, no queremos que hagan fraude con, ¿qué te gusta? O formas de detección de fraude. Hay, como te digo, 50,000 tipos de fraude, entonces la gente de fraude nos dice, ok, este tipo de fraude ya no quiero que aparezca, nos dan como las características y a partir de eso entran otros equipos. Hay un equipo que se llama Machine Learning Applied y otro que se llama Machine Learning Delivery. Ellos se encargan de estar en contacto con el negocio y ver cómo es la experiencia, qué es lo que estarían buscando, digamos como que lo aterrizan a un problema más de ciencia de datos y ellos ya son como el enlace entre los data scientists y la gente de negocio. Es más o menos como funciona. No es tan directo la persona que va a resolver el problema con la persona del negocio. Hay como una capa intermedia. Con los de producto. Bueno, pues yo no tengo más preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Nada? Bueno, pues lo que le voy a pedir a Crix es los detalles de los bootcamps de la generación para septiembre y se los hacemos llegar. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Mercado Libre el haberse personado, el haber presentado algo que a todas luces es propiedad intelectual. O sea, de puro milagro no lo estamos haciendo firmar un NDA. Sí, tal cual. Entonces, la verdad es que es un privilegio estar en una ventana hacia el research interno que está haciendo una organización pues, que es, tiene operaciones en Europa. Teníamos en Portugal, ya no, nada más ahorita desde México hasta Argentina. Okay. Entonces, de una empresa transnacional que opera en todo el continente, tener una ventana a lo que están haciendo internamente de research, a desarrollo de propiedad intelectual, la verdad es que es un privilegio. Gracias por estar aquí. Pues ahora sí nos acompañan a la sesión de networking, aquí para, no sé qué nos pusieron, pero definitivamente café y agua hay. Listo. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. Este fue el Conversadato número 2. Nos esperamos en el Conversadato número 3 el próximo viernes. Gracias. Listo. Gracias, chicos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en Temas 1.